Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esta noche de gala se convirtió en un verdadero escándalo cuando Halil İbrahim Ceylan escuchó el nombre de Esla Turkoglu y abandonó el escenario frente a todos. En la esperada gala de su última serie, todos los ojos estaban puestos en Halil İbrahim Ceylan. El actor, reconocido por su carisma y su talento, parecía disfrutar del evento hasta que, en medio de los discursos, alguien mencionó el nombre de Esla Turkoglu. En ese preciso instante, el ambiente se volvió tenso, y Halil, visiblemente incómodo, dejó el micrófono y salió de la sala sin decir una palabra. El público quedó en silencio total, mientras las cámaras captaban cada segundo de lo ocurrido. Los asistentes quedaron sorprendidos. Una fan, al salir del teatro, declaró, "No podíamos creerlo". Halil estaba sonriente y de repente, apenas escuchó, Esla, su rostro cambió por completo. Fue como ver una película en vivo. La noticia corrió rápidamente en redes sociales, y los comentarios no tardaron en llenar Twitter e Instagram. Según algunas fuentes cercanas, la relación profesional entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu no terminó de la mejor manera. Aunque ambos compartieron proyectos exitosos, hubo tensiones y diferencias que nunca fueron aclaradas públicamente. Lo cierto es que esta reacción inesperada de Halil volvió a despertar rumores de un pasado marcado por conflictos. Los medios no tardaron en acercarse al actor tras su salida del escenario. Halil, al ser preguntado por la prensa, respondió con voz seria, "No es el momento de hablar de eso. Estoy aquí por mi proyecto, pero hay cosas que no quiero recordar". Su frase, breve pero contundente, avivó aún más la curiosidad de sus seguidores. Por otro lado, los reporteros buscaron la reacción de Esla Turkoglu. La actriz, contactada horas más tarde, declaró con calma, "No tengo nada en contra de Halil. Le deseo éxito en su carrera. Lo que pasó, pasó". Su tono sereno contrastó con la actitud más tajante de Halil, y esto encendió debates entre los fanáticos. Algunos defendían a Halil, asegurando que su reacción fue producto de una herida no cerrada. Otros, en cambio, consideraban que Esla demostró madurez con su respuesta. Durante las horas siguientes, los hashtags #Halil İbrahim Ceylan y #Esla Turkoglu se convirtieron en tendencia. Miles de mujeres, que forman la mayor parte de la audiencia de ambos, comenzaron a comentar la situación. Una usuaria escribió, "Se nota que Halil todavía siente algo muy fuerte, sea amor o resentimiento". Otro opinó, "Esla fue elegante, respondió con altura, eso habla muy bien de ella". La controversia no se detuvo allí. Al día siguiente, los principales portales de espectáculos abrieron con titulares explosivos, "El incómodo silencio de Halil İbrahim Ceylan en plena gala", "El nombre prohibido, Esla Turkoglu", y "El pasado vuelve a perseguir a los protagonistas". La prensa no dejó pasar la oportunidad de analizar cada gesto, cada mirada y hasta la forma en que Halil salió del escenario. Expertos en lenguaje corporal invitados a programas televisivos señalaron que el cambio en su expresión fue tan repentino que reflejaba un recuerdo doloroso. Es claro que aún hay una carga emocional muy fuerte. No fue una reacción preparada, sino visceral, comentó uno de ellos. Mientras tanto, los seguidores de la serie comenzaron a dividirse en bandos cada vez más marcados. En foros de fanáticos se leían debates interminables, unos defendían la versión de que Halil había sido herido en el pasado por malentendidos o rivalidades, mientras otros aseguraban que lo ocurrido no era más que un gesto de incomodidad normal al verse asociado nuevamente a una expareja artística con la que no mantiene contacto. La situación escaló aún más cuando algunos fanáticos rescataron antiguos fragmentos de entrevistas en las que, de manera indirecta, Halil y Esla dejaban entrever diferencias de opinión sobre el rumbo creativo de la serie que los catapultó a la fama. Estos videos, que llevaban años olvidados en YouTube, fueron compartidos miles de veces en menos de 24 horas.
Al mismo tiempo, las marcas que patrocinaban el evento se vieron obligadas a emitir comunicados breves aclarando que la gala estaba dedicada al proyecto actual y que no había relación con lo ocurrido entre los actores. Sin embargo, la polémica ya había tomado dimensiones gigantescas y cada detalle se convertía en tendencia. Un reconocido crítico de televisión escribió en su columna, lo sucedido entre Halil Ibrahim Ceyhan y Esla Turkoglu es la prueba de que la ficción y la vida real a veces se confunden. El público proyecta en ellos la historia que alguna vez interpretaron, pero la realidad es más compleja y no siempre tiene un final feliz. Las cadenas internacionales que transmiten las series turcas también se hicieron eco de la noticia. En países como Argentina, México y España, los noticieros dedicaron minutos a explicar el trasfondo del conflicto. Incluso en foros de habla árabe y en comunidades de fans en Brasil, el tema fue discutido con la misma intensidad. Mientras tanto, Halil decidió guardar silencio en redes sociales. Su última publicación, una foto promocional del proyecto que protagoniza, se llenó de comentarios que nada tenían que ver con la serie. Algunos seguidores le pedían que hablara y aclarara los rumores, mientras otros lo instaban a dejar el pasado atrás y concentrarse en su carrera. Esla, por su parte, compartió una imagen sonriente en un set de grabación. Sin mencionar el escándalo directamente, acompañó la publicación con la frase, "El trabajo habla más fuerte que las palabras". El gesto fue interpretado como una indirecta elegante hacia la situación, reforzando aún más la imagen de serenidad que había mostrado en sus declaraciones anteriores. A medida que pasaban los días, periodistas de espectáculos comenzaron a especular sobre si todo este revuelo podría afectar la posibilidad de volver a ver a Halil y Esla juntos en algún proyecto futuro. Algunos productores aseguraron en entrevistas que, aunque ambos son profesionales talentosos, un reencuentro en pantalla sería complicado por el impacto mediático que arrastran. Un conocido director opinó, ambos tienen una química innegable en escena, eso es lo que los convirtió en un fenómeno. Pero el público ahora ya no solo consume sus personajes, sino también la narrativa personal detrás de ellos. Y eso puede ser un arma de doble filo. Lo más sorprendente es que, lejos de apagarse, el escándalo ha revitalizado la curiosidad por las series que protagonizaron en conjunto. Plataformas de streaming reportaron un aumento en las visualizaciones de capítulos antiguos, mientras en redes se multiplicaban los montajes de escenas románticas de ambos, acompañados de comentarios sobre el contraste con la situación actual. En definitiva, lo que parecía un simple momento incómodo en una gala se ha transformado en un fenómeno mediático de alcance internacional. Halil Ibrahim Ceyhan y Esla Turkoglu, quieran o no, siguen unidos en la mente de millones de fanáticos que interpretan cada palabra y cada silencio como piezas de un rompecabezas emocional que aún no termina de completarse. Amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue exagerada la reacción de Halil? ¿O creen que todo esto revela algo más profundo entre él y Esla? Cuéntenme en los comentarios y no olviden suscribirse a mi canal para más noticias, análisis y los mejores chismes del mundo de las celebridades.